Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a la última emisión de este 2024 del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo Arqueológico de Bogotá y desde aquí los invitamos a visitar sus instalaciones y disfrutar de la colección más grande y diversa de piezas cerámicas precolombinas que hay en nuestro país. Mi nombre es Carolina Ávila y le damos la bienvenida a un especial dedicado al balance en materia educativa de este 2024. En 2024 se avanzó significativamente en materia de construcción, ampliación, renovación y mejora de infraestructura educativa, beneficiando a comunidades de áreas rurales y urbanas. Socializamos cómo estuvo la situación de la planta de personal docente y el escenario laboral en el país en lo corrido de este año. La grave situación de derechos humanos que durante el 2024 vivió Colombia también tocó al magisterio y a la escuela, afectando la garantía del derecho a la educación. La infraestructura educativa en el país tuvo un importante avance en lo corrido de este año, sobre todo considerando las décadas de retraso en esta materia. Es de destacar el enfoque de este gobierno en contribuir con las zonas más necesitadas. Los avances en materia de infraestructura educativa en el gobierno del cambio, no solo en los centros urbanos, sino especialmente en las regiones más alejadas y vulnerables, son destacables, pues durante el 2024 se terminaron obras que llevaban años de retrasos, se mejoraron colegios y hay nuevos proyectos en lista de trabajo. Y por primera vez, un año no termina con abundancia de denuncias por elefantes blancos en materia de infraestructura educativa, como en Ibagué y Tolima, donde los adelantos en unas instituciones son destacables. Como sindicato hemos exigido a la administración municipal que sean reubicados los docentes, aproximadamente 100 docentes en estas nuevas instalaciones que ahora sí podemos decir que quedaron muy buenas, pero que venían en un proceso de mucha dificultad. A nivel del departamento, pues en municipios hay instituciones realmente en pésimas condiciones, unas instituciones como la Camacho Algarita en Chaparral, Tolima, que está prácticamente caída y no hemos logrado que haya una inversión suficiente en esta institución. Boyacá logró algunos avances en infraestructura educativa producto de unos recursos económicos de aproximadamente hace 6 años. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Boyacá, que tiene a cargo 255 instituciones educativas, ha presentado varios inconvenientes. Seguiremos en la lucha como sindimaestros de la mano con las comunidades, con el gobierno departamental y por supuesto con nuestra federación y quienes pueden gestionar estos recursos desde el nivel nacional para favorecer las niñas, niños y los adolescentes. En San Andrés, si bien la región recibió inversiones en algunos colegios, el estado de las escuelas en sectores poco desarrollados sigue siendo una preocupación. Las limitaciones en conectividad y el espacio limitado también afectaron las condiciones de aprendizaje y el desplazamiento de estudiantes entre islas, representando un reto adicional. Bueno, en el archipiélago existen 9 establecimientos educativos públicos. De esos, por ahí como unos 3 son los que están en buena, la planta física está en buen estado. Los demás prácticamente están en deterioro. Aunque se ha trabajado con algunas secretarios de educación, todavía no se ha hecho efectivo ese instrumento como para hacerle mantenimiento a estos establecimientos educativos. Finalmente, Vaupés, Bichada, Amazonas y Guaviare representaron un reto particular debido a sus condiciones geográficas y la dispersión de su población. En este sentido, la inversión en espacios dignos y seguros para el aprendizaje es una de las prioridades del gobierno del cambio, aunque no se puede negar que paredes y techos agrietados, ausencia de aulas de tecnología, zonas recreativas, laboratorios y hasta baterías sanitarias siguen siendo algunos de los problemas que enfrentan muchos de los 43.000 establecimientos oficiales del país.
Mejores alimentos, menús diversos y más balanceados evidencian las mejoras que el programa de alimentación escolar tuvo en este año. Sin embargo, la corrupción, las demoras y la justeza de las raciones en algunas regiones continúan siendo las mayores críticas que aún rodean el PAE. En lo positivo del PAE en este año están los recursos destinados por el Gobierno Nacional, más vigilancia por parte de la Unidad de Alimentos para Aprender y la lupa del Ministerio de Educación, lo que permitió mejorar ostensiblemente la prestación en la mayoría de los territorios. Sin embargo, en lo negativo persiste la falta de recursos por la insuficiencia del Sistema General de Participaciones. Varias entidades territoriales que son las encargadas de contratar y ejecutar dicho programa aún están cortas en su oportuna definición y ejecución contractual, y en otras donde los operadores no cumplen a cabalidad. El departamento de Bolívar, en la vigencia del 2024, ha venido cubriéndose el plan de alimentación escolar con algunas dificultades en una de las fases del año, sobre todo en lo que fue la finalización del primer semestre con el inicio del segundo semestre. Alrededor de esto, aspiramos que en el 2025 el gobernador de Bolívar pueda prever todo el tema de la estrategia de financiación del plan de alimentación escolar. El magisterio, a través de sus sindicatos, mantuvo una vigilancia en el servicio y reconocieron la mejora del menú industrializado para avanzar en la nutrición de los menores con platos más completos e integrales que aportan los nutrientes necesarios. Las veedurías y el sindicato hemos estado en mesas de trabajo acompañados por Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría. Entendemos las situaciones administrativas porque las entidades, digamos, que logran exponer administrativamente las razones por las cuales no se garantiza el programa, pero estas razones no son suficientes para mitigar el hambre de los menores. En departamentos como Antioquia, Huila, Caldas, Córdoba, Valle del Cauca, Meta, Casanare, entre otros, hubo un normal funcionamiento del programa de alimentación escolar con algunas quejas. Pero hay lunares. En Medellín se reportó una desmejora en la calidad de los alimentos. En Bogotá hubo quejas por el exceso de azúcares y en otras ciudades la crítica fue por la interrupción en el servicio. Es de destacar que este año no hubo escándalos monumentales por robos en este servicio o por sobrecostos en los alimentos. Por el contrario, se destaca que el Ministerio de Educación Nacional incluyó alimentos de alto valor como la bienestarina a estudiantes de primera infancia, iniciativa que se ejecutaron en un total de 9 entidades territoriales certificadas del país. Es momento para que el primer vicepresidente de FECODE, el profesor Cristian Rey Camacho, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. El pasado fin de semana nos reunimos con el Ministerio de Educación Nacional para evaluar los avances de los acuerdos firmados en el año 2023. Esperamos que con el apoyo inconmensurable desde el Ministerio de Educación Nacional podamos resolver todas las inquietudes que tenemos plasmado en el último acuerdo firmado con el Gobierno Nacional. Acá se tocaron dos temas que son primordiales para el magisterio colombiano. Uno, el SGP, puesto que allí están nuestros recursos. Necesitamos el trabajo mancomunado de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional para que esto pueda seguir avanzando y podamos obtener los recursos que se requieren constantemente para el sector educativo. Y por otra parte, hablamos con el señor ministro de Educación exigiéndole también mayor compromiso para que el acuerdo número 3 se lleve a feliz término. Aquí está compaginada la salud del magisterio colombiano. Son dos temas primordiales: el SGP para tener los recursos que garanticen la educación pública y el acuerdo número 3, su aplicabilidad para que desde la FIDU previsora se preste el servicio de salud como lo requiere el magisterio colombiano. Un servicio oportuno, un servicio de calidad que tengamos nosotros a nivel nacional para los maestros y para toda su familia. Feliz fin de semana.
La situación de las plantas de personal docente fue un tema que estuvo en las mesas jurídica y de política educativa entre FECODE y el Ministerio de Educación durante todo este año, lo que permitió que hubiese avances significativos en esta materia. Este año que termina fue más evidente la necesidad de replantear los términos y condiciones de la planta docente a nivel nacional. Hubo avances en nombramientos en algunos municipios, pero mucha demora en otros, pues hasta octubre todavía se estaban vinculando docentes y directivos docentes que superaron el concurso. Aún así no son suficientes ante los cambios poblacionales y el déficit de maestros que viene de años atrás. Un ejemplo fue Cesar, donde la lista de elegibles fue insuficiente para cubrir la creciente demanda en el departamento, especialmente en municipios rurales y zonas vulnerables. Bueno, sin lugar a duda, el magisterio del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar requieren la ampliación de planta docente. Si bien es cierto, este nuevo gobierno ha venido implementando unas plantas temporales, no es menos cierto que es insuficiente y por ello se tiene que apelar al tema de las horas extras. La Guajira presentó un bajo índice de nombramientos permanentes y muchos docentes provisionales que tenían en vilo su continuidad hasta los acuerdos logrados por FECODE con el Ministerio de Educación. Con relación a los docentes provisionales, se logró la caracterización y reporte de todos esos maestros por un oficio bien mancomunado entre los líderes que estableció el Ministerio de Educación Nacional y ASODEGUA. Y después de ese trabajo arduo que hicimos nosotros al interior del sindicato con nuestros líderes, fue cuando los entes certificados empezaron a dar información al respecto. En Caldas hay una situación similar, aunque es claro que la falta de información por parte de las entidades territoriales es la principal causa de retrasos. Ahora con la finalización del concurso de ingreso a la carrera docente, donde los docentes terminaron el periodo de prueba, nosotros aspiramos a que los docentes que son provisionales tengan la posibilidad de continuar en esas plazas que venían siendo temporales. La Unión Sindical de Directivos de la Educación manifestó que los nombramientos de docentes mostraron una tendencia positiva en el 2024, especialmente en algunos departamentos. En nuestro Valle del Cauca no tenemos por el momento así mucho inconveniente, ya que todas la planta fue succionada con el concurso y se manejó también parte del retén social para que aquellos compañeros provisionales volvieran nuevamente a continuar trabajando. Para el próximo año, el panorama debe cambiar por la materialización de los acuerdos entre FECODE y el gobierno y con reportes reales de números de estudiantes matriculados. Pero hay que anotar un factor no contemplado. En muchos territorios como en Santander o norte de Santander, los nombramientos de docentes mostraron avances en la cobertura de plazas permanentes, especialmente en zonas urbanas. Sin embargo, el déficit en zonas rurales al cierre del año fue alto, pues no todos los aspirantes están dispuestos a permanecer en labores en zonas alejadas. A pesar de que este año el escenario laboral de los docentes estuvo dentro de los parámetros por dirección del Ministerio de Educación, las sobrecargas laborales fueron una constante que derivaron en un llamado urgente a la modificación del decreto 1850 para mitigar las arbitrariedades. En lo corrido de 2024 se experimentó un cambio con respecto a gobiernos nacionales anteriores que implementaban políticas que acosaban la labor del docente y promovían la saturación de trabajo. Sin embargo, las actitudes de algunas entidades territoriales plasmaron un panorama en el que, además del trabajo con horas extras después de la jornada escolar, se presentaron traslados arbitrarios y faltante de docentes en las instituciones educativas que al final fueron cubiertas con exceso de trabajo con los educadores que ya estaban. Pues lógicamente algunas situaciones que se nos han presentado por cuanto a la normativa pues, del 1850 pues nos ha traído algunos inconvenientes. Celebramos que se esté trabajando sobre un nuevo proyecto para que haya una normativa que represente precisamente los intereses del magisterio en lo que tiene que ver con la asignación académica, la jornada laboral. Bueno, afortunadamente en el departamento del Bichada no hemos tenido mayor inconveniente en el cumplimiento de la jornada laboral, pues todo ha marchado dentro de los términos normales.
Encontramos maestros en el distrito de Santa Marta donde fueron trasladados de manera inconsulta. También hicimos las denuncias respectivas. Hay una cantidad de necesidades de faltantes de maestros donde eso lo están cubriendo como horas extras. No hay que generalizar, no podemos decir que son todas las instituciones educativas, pero sí se presentan demasiados abusos por parte de directivas institucionales frente a la jornada laboral. Entonces jornadas laborales extendidas, desconocen la media hora del receso escolar dentro de la jornada escolar como tal, las 6 horas de permanencia obligatoria. Es de anotar que uno de los problemas evidenciados este año fue la imposición en la recuperación de tiempos tras el paro de junio. De otro lado, los educadores acogen con positivismo la modificación a los decretos 1850 y 3020 de 2002, entre otros, donde se plantea la regulación de aspectos fundamentales como la jornada laboral docente, el descanso pedagógico, la asignación académica y las relaciones en las aulas de los establecimientos educativos estatales del país. Ahora nos acompaña la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, quien se dirige al magisterio colombiano con temas de coyuntura nacional. En relación al proceso de convocatoria de la segunda cohorte de ascenso y reubicación salarial para los maestros regidos bajo el 1278, se ha avanzado en algunos aspectos. El primero es que se debe reformar el decreto 1657-2016 que establece la reglamentación para el ascenso. Lo primero es una modificación en uno de los puntos de los requisitos. Se mantendrían los 3 años desde el primer periodo de prueba, estar ejerciendo los derechos de carrera, y el tercero sería las 2 últimas evaluaciones que no se hayan utilizado para el ascenso. ¿Esto qué quiere decir? Que los maestros que ascendieron durante el 2024 utilizaron las evaluaciones 2022 y 2023, y que quienes se presenten en el 25 tendrán que utilizar las 2 últimas evaluaciones, es decir, 2024 no podrían volver a utilizar la 23, pero esto garantizaría que quienes no fue efectivo su ascenso porque no se presentaron, porque no pasaron, se podría hacer la otra corte. Y de ahí en adelante se alternarían los grupos porque quedaría este requisito. Otro de los puntos importantes es el proceso de inscripción al escalafón que está estipulado en este decreto. En este sentido, planteamos varias reformas. Una, que quien recibe los títulos de aquí a que salga esta norma es la entidad territorial certificada, y planteamos nosotros que debe ser hasta el último día del año en curso. Otras situaciones, como el requisito para los no profesionales, se incluye no solamente el curso o el estar haciendo un posgrado, sino también quienes hayan realizado la normal superior se debe homologar a este. Deseamos un feliz año y seguimos trabajando para que a principio de año tengamos la reforma a esta normatividad y podamos hacer la convocatoria 2025. En materia de derechos humanos, este año cierra con una gran alerta para la educación pública. El conflicto entre grupos armados y la delincuencia común que rodeó a las comunidades escolares expuso a estudiantes y docentes a diferentes tipos de violencia. Amenazas, extorsiones, asesinatos y persecuciones contra docentes y ataques cercanos a instituciones educativas hicieron parte del listado de la violencia exacerbada que tocó al magisterio y se acercan cada vez más a la educación, ya no solo en territorios, sino en zonas urbanas. Una de las zonas más afectadas es el Cauca, debido a la violencia que se agudizó. Docentes, especialmente en áreas como Argelia y Toribío, fueron blanco de amenazas y atentados, lo que provocó desplazamientos forzados y la suspensión de clases en varias instituciones educativas. En este momento tenemos 134 docentes amenazados en el departamento del Cauca, de los cuales 98 se encuentran presentándose en la Secretaría de Educación del Cauca, pues en Popayán, y hay otro grupo en Santander de Quilichao. La reubicación para ellos está bastante difícil, porque se requiere los docentes en las zonas de alto riesgo, en las zonas de conflicto.
pero por las amenazas no se los puede enviar a los compañeros. En Caquetá, los docentes y estudiantes se enfrentaron a un ambiente marcado por el riesgo con jornadas educativas limitadas y el acceso restringido a recursos de aprendizaje. Mucho enfrentamiento entre diversos grupos armados en el Caquetá y está la comunidad educativa en ese fuego cruzado. Nosotros como Caquetá ratificamos que la escuela es territorio de paz y pedimos a esos grupos armados que dejen por fuera ese conflicto a la comunidad educativa. En el Huila, las amenazas y atentados hicieron que en varias ocasiones se suspendieran clases y actividades escolares. Hemos visto que organizaciones al margen de la ley han salido, en algunos municipios han tenido ciertos enfrentamientos con las autoridades, han aparecido hechos de violencia en el occidente y el sur del país. En el Valle del Cauca, el impacto de la violencia urbana se tradujo en un desafío directo para el sector educativo, producto de la presencia de delincuencia común, bandas criminales y enfrentamientos constantes en áreas cercanas a las escuelas en zonas vulnerables de Cali y Buenaventura. Hemos tenido en el mes pasado pues una esposa de un docente secuestrada, un asesinato de una niña, una menor, en cuestiones de acoso sexual. También hay amenazas en territorio a los docentes que se desplazan hacia sus escuelas, hacia sus instituciones educativas. Finalmente, Norte de Santander y Arauca también se enfrentaron a situaciones críticas en términos de derechos humanos en materia educativa. Ante ello, los respectivos sindicatos filiales realizaron las respectivas denuncias. Otros hechos muy graves son el reclutamiento de menores que asedia a las escuelas y la necesidad de acciones contra los feminicidios que costaron la vida de maestras. Y un significativo avance tuvo este 2024 el magisterio colombiano en cuanto al reconocimiento de derechos sindicales, aunque con una alerta en Bogotá que resuena fuerte. A continuación, el panorama de este importante tema para la lucha social, sindical y política de los docentes. El magisterio colombiano avanzó en el escenario de reconocimiento de derechos sindicales, en lo que tiene que ver en acuerdos colectivos con las secretarías de educación a nivel nacional, permisos sindicales, derecho a la protesta pacífica y protección a los docentes amenazados. Hay que enfatizar que el irrespeto del retén social de los derechos de docentes laborales de provisionales implicaron varias denuncias. Con la nueva junta directiva logramos 10 permisos de manera completa. Hicimos un proceso de negociación con la gobernación del departamento de Casanare y con 7 sindicatos más del departamento. Logramos unos acuerdos muy importantes para el magisterio. En términos generales, sí hay una libre participación de los docentes, no hay arremetidas, incluso tampoco de parte de los entes territoriales. O sea, hay mucho respeto por todo este tema de movilizaciones y lógicamente que el docente puede participar libremente de todas las actividades que nosotros convocamos como sindicato. Con respecto a los compañeros amenazados, se les ha brindado garantías, se ha hecho seguimiento, se ha hecho acompañamiento. Las diferentes movilizaciones que ha organizado FECODE, la CUT, de igual manera en apoyo a las reformas sociales, hemos tenido el apoyo, nos han brindado las garantías para poder hacer nuestras marchas por las calles de Leticia. En cuanto a permisos sindicales, ha habido un diálogo social efectivo con las dos administraciones. Hemos manifestado Escuela Territorio de Paz, hemos enarbolado bandera blanca en cada uno de los establecimientos educativos del departamento y del municipio. Este ambiente positivo proviene de un gobierno nacional dispuesto a reconocer el derecho. Aunque no todas las administraciones locales lo acepten, pues algunos departamentos como Amazonas, La Guajira, Vaupés y el Chocó presentaron inconvenientes en cuanto a permisos sindicales por la falta de personal docente. No obstante, en la capital del país el panorama fue difícil durante el año debido a las constantes arremetidas por parte del alcalde Carlos Fernando Galán, quien negó permisos sindicales a los educadores del distrito, reversó logros conquistados y alimentó la persecución a la protesta. Y para el cierre de nuestra última emisión de 2024, los invitamos a ver la intervención del presidente de FECODE, el doctor en Ciencias de la Educación, Domingo José Ayala Espitia.
Cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa, a los trabajadores y trabajadoras y a la opinión pública en general. El pasado 20 de diciembre nos reunimos el Comité Ejecutivo de FECODE con el ministro de Educación y su equipo de trabajo. Tras este encuentro, destacamos los logros de la lucha sindical y política de FECODE en el año 2024. La histórica aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones garantiza el aumento del presupuesto para la educación en los próximos años, además de asegurar los recursos para el 2025 y 2026. Igualmente, FECODE logró el ascenso y reubicación de más de 80.000 compañeras y compañeros del Estatuto 1278 y en 2025 se desarrollará la siguiente convocatoria, al igual que la expedición del decreto 1316 que estableció el aumento progresivo de la bonificación pedagógica. En el Gran Paro de junio derrotamos la desvirtuada ley estatutaria de educación, que fue un duro golpe contra la privatización. Resaltamos la expedición de los decretos salariales respetando los acuerdos, la prima de medio año y de las horas extras a orientadores. Más de 14.000 respuestas a convalidaciones. Avanza la modificación de los decretos 1421 del 2017, 1850 y 3020 del 2002. Se desarrollaron los Juegos Deportivos y el Encuentro Folclórico y Cultural. Asimismo, se expidió la circular 038 del 2024 y la circular 047 con orientaciones para el respeto de la planta de personal docente y directivo docente, ofertas para el estudio de posgrados y, por supuesto, mejoras en el plan de alimentación escolar, en transporte escolar e infraestructura educativa. Pero faltan acuerdos por concretar y son derroteros para la negociación del próximo año. FECODE radicó la propuesta para retomar las discusiones sobre el nuevo estatuto docente, mejoras en las condiciones salariales a los etnoeducadores, pago de primas territoriales, pago oportuno de prestaciones sociales, acciones para defender la Escuela Territorio de Paz, romper el techo en el escalafón del Estatuto Docente 2277 y el retroactivo para los más de 8.000 docentes de la tercera corte de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Exigimos el cumplimiento a cabalidad del acuerdo 003 del 1 de abril del 2024 por un modelo de salud y seguridad y salud en el trabajo que garantice el derecho a la salud con calidad y dignidad. Todos los logros son producto de la unidad en FECODE, del trabajo continuo, del apoyo al gobierno del cambio y del compromiso del magisterio en todas las movilizaciones. Les deseamos un próspero, bienaventurado y positivo año 2025 con su familia, en unidad, paz y fraternidad. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y no podemos despedirnos y finalizar este especial de final de año sin agradecerles su fidelidad durante lo corrido de este 2024 e invitarlos también a seguir sintonizándonos cada sábado en el 2025. Que el año venidero esté lleno de paz, unidad y prosperidad a nivel personal, familiar y laboral. Recuerden que toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales y en la página web www.fecode.edu.co. Feliz resto de día y feliz año nuevo.